Esto es Dies und Das, un programa de la Sociedad Goetheana Argentina, Goethe-Zentrum Mendoza. La inmigración siria en Alemania. El artículo 1A de la Convención de las Naciones Unidas para los Refugiados, adoptada en Ginebra, Suiza, el 28 de julio de 1951, dice que un refugiado es toda persona que, por fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de su país para poder volver. Actualmente el mundo asiste a varios conflictos que han dado lugar a que miles y miles de personas abandonen sus países. Según Naciones Unidas, el número total de refugiados en el mundo es de casi 80 millones, según un dato de fines de 2019. Solamente en Alemania actualmente hay 1.110.000 refugiados. Desde 2013, el número de refugiados en el mundo ha aumentado considerablemente. Ello se debe, sobre todo, a que más de 3 millones de venezolanos y 6 millones de sirios han hecho abandono de sus países. Los refugiados que han elegido a Europa como destino son, según el ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, sirios, afganos, pakistaníes, iraníes, iraquíes y de varios países africanos como Eritrea, Somalia, Sudán del Sur y la República Democrática del Congo, que huyen de sus países por razones de violaciones a los derechos humanos, persecuciones políticas o étnicas o a guerras internas. Algunos países europeos son reticentes a la hora de brindarles acogida. De ahí que la Comisión Europea esté elaborando un proyecto de cuotas obligatorias, reformando el Pacto de Migración y Asilo adoptado en 2008 en la ciudad francesa de Cannes. La iniciativa, liderada por Francia y Alemania, encuentra firme rechazo de Polonia, Eslovaquia, Hungría y la República Checa. El problema no es un problema húngaro, es un problema alemán. A nadie le gustaría quedarse en Hungría. Nuestro trabajo es el de registrarlos. Dijo Viktor Orbán, primer ministro húngaro, durante una conferencia de prensa en el 2015. La reforma tampoco es vista con buenos ojos por Austria y Dinamarca. Por el sistema de cuotas obligatorias, ningún país de la Unión podría rechazar la cuota de refugiados que se le fije, abandonando así el sistema de acogida voluntaria. Si usted tiene 400.000 o 500.000 refugiados que llegan a Europa y los reparte entre los 28 países miembros de la Unión Europea y sus 570 millones de habitantes, ya no es un problema. Pero si los concentramos en unos pocos países, entonces sí es un problema. Dijo Martin Schulz, por entonces presidente del Parlamento Europeo, en una conferencia de prensa en el 2015. La guerra civil siria comenzó en marzo de 2011. La protesta de un grupo de estudiantes en la ciudad sureña de Deraa, que fue duramente reprimida por el régimen sirio, derivó en masivas protestas populares por todo el país. El desempleo, la corrupción y el hartazgo de la población con un gobierno opresivo fueron los detonantes del conflicto. Grupos opositores al gobierno del presidente Bashar al-Assad comenzaron a armarse y la represión del gobierno se intensificó. La violencia, a julio de 2011, ya se había extendido a todo el país. La guerra pronto adquirió también características sectarias, sunitas contra chiitas, la rama musulmana a la que pertenece el Assad, y la intervención de grupos yihadistas como Estado Islámico y grupos islamistas convirtieron a Siria en un polvorín sangriento. La situación geopolítica de Siria llevó a que otros países con intereses en la región se involucraran en el conflicto. Así fue como Estados Unidos, Rusia
Irán, Arabia Saudí y Turquía influyeran directa o indirectamente en el curso de los acontecimientos. En estos casi 10 años de guerra, la población civil es la que más ha sufrido y sufre un conflicto que ha dejado miles de víctimas, destrucción y cientos de miles de desplazados. Los muertos se calculan en más de 560.000, según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. Según el ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, los casi 10 años de guerra han provocado el mayor éxodo de la historia de la humanidad. Más de 6 millones de personas han abandonado el país. Turquía, Jordania y Líbano son los mayores receptores de refugiados. Muchos de ellos optaron por intentar rehacer su vida en Europa, dejándolo todo y aún a riesgo de perder su vida. Desesperados, iniciaron un trayecto con final desconocido hacia Grecia, ya sea por el mar Mediterráneo hacia las islas griegas o por Turquía. Como sea, los traficantes de personas cobran un promedio de 1.200 euros por persona por el traslado en frágiles botes de goma. Es que detrás de cada guerra se esconde siempre un gran negocio. La llamada crisis de los refugiados tuvo lugar en 2015. La canciller federal, Angela Merkel, vio en la llegada de los refugiados un paliativo al problema de la falta de mano de obra en Alemania y también una forma de ayudar en la grave crisis humanitaria que se planteaba. En septiembre de ese año, unos 120.000 flüchtlinge, o sea, refugiados, llegaron a Múnich por tren desde Budapest. Fueron recibidos en la estación de trenes con grandes carteles de bienvenida. Es en este contexto que se hizo famosa la frase de Angela Merkel, Wir schaffen das, algo así como lo lograremos, aludiendo a la integración de los recién llegados a la sociedad alemana. Alemania es un país fuerte y el espíritu con el cual nos acercamos a estas cosas debe ser, hemos logrado tanto, también eso lograremos. Pero la llegada de los inmigrantes planteaba un desafío para todos. Para el gobierno alemán, pues debía destinarles lugares de acogida, atención médica, alimentación, escuela para los niños, enseñanza de alemán y formación profesional para los adultos. También significó un desafío para los propios recién llegados, ya que tenían que adaptarse a una cultura nueva y a un idioma no siempre fácil de aprender. También fue un reto para los alemanes por los problemas de convivencia que se daban. Otros sectores de la sociedad alemana vieron en los recién llegados un peligro real de islamización del país. El 31 de diciembre de 2015, en Colonia, en el centro oeste del país, se produjeron una serie de ataques sexuales y robos contra mujeres alemanas. Los responsables de tales hechos, que escandalizaron a la sociedad toda, eran inmigrantes. Ello se tradujo en cuestionamientos sociales y políticos. Lo ocurrido constituía una bofetada a la Willkommenskultur, cultura de bienvenida u hospitalidad alemana. La canciller Merkel vio en lo sucedido, su repercusión mediática y la crítica de la oposición, un peligro cierto para la imagen de su gobierno de cara a las elecciones generales de 2017. Y así fue. El porcentaje de votos obtenido por la coalición gobernante CDU, CSU y SPD fue sensiblemente menor. Esa pérdida de votos trajo aparejada una grave crisis política que obligó a la intervención personal del presidente federal Frank-Walter Steinmeier ante los socios de la socialdemocracia que querían abandonar la coalición. La intervención de Steinmeier fue decisiva ya que pudo convencer al SPD, Sozialdemokratische Partei Deutschlands, de que dieran marcha atrás y permanecieran en la Große Koalition, formada por la CDU, el partido de Merkel, su socio de Baviera, CSU, y el SPD o Socialdemocracia. Otro aspecto importante a considerar es el Tratado Unión Europea-Turquía,
firmado en marzo de 2016. Esta es una medida conforme a la legislación europea y al derecho internacional. Las personas que ingresan ilegalmente a Grecia van a ser llevadas de regreso a Turquía, por supuesto conforme con el derecho europeo e internacional y considerando sobre todo el principio de no rechazo, pues ninguna persona puede ser rechazada antes de que su solicitud sea atendida. Dijo Katharina Barley, por entonces secretaria general del Partido Socialdemócrata, en una conferencia de prensa en abril del año 2016. Según dicho tratado, Turquía se compromete a frenar a los refugiados sirios en su territorio, evitando que los mismos continúen el trayecto a Grecia. Turquía, a cambio, recibirá 6.000 millones de euros. El acuerdo ha sido un rotundo fracaso, ya sea por las condiciones deplorables de los campamentos de acogida o porque directamente se los obliga a regresar a Siria, aunque eso ponga en riesgo sus vidas. En Grecia la situación no es mejor. Los sirios que ingresaron a su territorio a través del Mediterráneo viven hacinados en campamentos desprovistos de condiciones de salubridad y la comida escasea. Ejemplo de ello es el campamento de Moria, en la isla de Lesbos, destruido por completo por un incendio ocurrido en la madrugada del 9 de septiembre de 2020. Allí vivían 13.000 refugiados cuando fue construido para albergar a 3.000. La situación en Lesbos es dramática, al punto que la ONG Médicos Sin Fronteras hizo abandono del campamento en señal de protesta ante la situación de violencia y de insalubridad que rige en el lugar. Como puede apreciarse, la situación es muy compleja, ya que no hay esperanzas de un fin del conflicto sirio a corto o mediano plazo. Y mientras haya guerra civil, seguirá habiendo refugiados intentando huir de Siria. Tampoco es alentadora la situación en Afganistán ni en Irak. Los nuevos alemanes, como se comenzó a llamar a los refugiados sirios, empezaron a ser vistos con recelo por ciertos sectores de la población, sobre todo en territorios de la ex RDA, República Democrática de Alemania, que temían perder las ayudas sociales de Berlín y el aumento del desempleo. Esto fue campo propicio para el auge de la extrema derecha, liderada por el partido AfD, Alternative für Deutschland, Alternativa para Alemania. Así fue como AfD consiguió un considerable número de votos en las elecciones de 2017, obteniendo 89 escaños en el Bundestag. Sin embargo, la mayoría de los nuevos alemanes ha sabido adaptarse a su nueva patria. Muchos de ellos son hoy comerciantes o trabajadores independientes. Según un estudio publicado por el Instituto para la Investigación del Mercado de Trabajo y el Empleo, IAB, dependiente del Ministerio de Trabajo, el 49% de los refugiados que llegaron desde 2013 a Alemania han conseguido trabajo en los 5 años posteriores a su llegada. En ese periodo, 1,2 millones de demandantes de asilo recibieron protección en el país. Esto significa que la integración en el mercado laboral es algo más rápida que en el pasado, aseguran los autores del estudio. En comparación con los demandantes de asilo provenientes de los Balcanes en los años 90, esta vez la integración ha sido mucho más rápida. Y según el IAB, eso se debe a las grandes sumas de dinero que el gobierno ha destinado a formación profesional y a cursos de idioma alemán, imprescindible a la hora de insertarse laboralmente. El 85% de los demandantes de asilo accedieron a cursos de idioma alemán y las 2/3 partes de ellos los terminaron según el estudio. Ello ha influido favorablemente a la hora de obtener un empleo. La integración de los refugiados en Alemania es un trabajo en doble sentido, es decir, una tarea que exige esfuerzo no solo a los recién llegados, sino también a los alemanes. En la mañana del 11 de septiembre de 2020, el ministro del Interior alemán, Horst Seehofer, anunció que Europa recibirá a 400 refugiados menores de edad no acompañados del campo de refugiados de Moria, en la isla de Lesbos, y que, concretamente,
Alemania acogerá a 150 de ellos. Desde el incendio del campo de refugiados de Moria en Lesbos, la situación empeora día a día. Tras una reunión de la señora Merkel con el ministro del Interior, Horst Seehofer, que tuvo lugar el 15 de septiembre de 2020, se acordó recibir a 1.500 refugiados, no solamente a niños sin acompañante, sino también a familias con niños cuya solicitud de asilo ya ha sido aprobada. La medida aún debe ser aceptada por los socios de la socialdemocracia, lo cual se da por descontado ante lo desesperante del estado de cosas en Lesbos. Todo lleva a pensar que este nuevo grupo de refugiados no será el último. Si bien los verdaderos resultados de la política de asilo de Merkel se verán dentro de algunos años, lo conseguido hasta ahora permite ver con optimismo el futuro y puede decirse que sí, lo lograron. Hasta la próxima vez, aquí en Dies und Das, el podcast de la Goetheana. Redacción, producción y locución, Jorge Millán y Nicolás Vera Fluixa. Grabado en Studio Goethe, Mendoza, Argentina.